un hombre caminó un largo tramo para llegar a su ciudad de origen. Sus zapatos se desgastaron, su ropa sucia y rota. Los habitantes en el camino le rogaban que se cambiase por una nueva ropa. Su orgullo y rebeldía no le permitían, hasta que alguien lo convenció. Se puso nuevas ropas, siguió su camino y llegó a casa, muy maltratado, eso sí. Cuando se quita sus zapatos, una piedra cae. Parecía que toda la ropa se había cambiado, pero algo faltó. Si se hubiera dado cuenta, su camino hubiera sido más fácil. Tal vez esta historia no sea real, pero la historia que vamos a leer a continuación sí lo fue y tiene que ver con Jonás capítulo 4. Un hombre que había tratado a Dios, que había cambiado algunas actitudes de rebeldía que había allí en el capítulo 1, pero que aún había cosas que entorpecían su camino. Ese era Jonás. Si vemos a Jonás como un siervo, vemos en capítulo 1 un siervo desobediente y rebelde. Vemos en capítulo 2 un siervo orando. Vemos en capítulo 3, vemos un siervo que es nuevamente encomendado, pero también un siervo eficiente, un siervo que predica la palabra y que multitudes, se piensa que unas 600,000 personas escuchan y creen a la palabra de Dios dada a través de Jonás. Y en capítulo 4 vemos un siervo frustrado, pero atención, un siervo jamás abandonado. Allí en capítulo 4, versículo 1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se apesadumbró Jonás? Porque Dios le envió a Nínive a hablar del juicio que venía. Los hombres y mujeres del pueblo, incluyendo desde el rey hasta los más inferiores, creyeron a la palabra de Dios, se arrepintieron, dejaron sus caminos. Y dice el versículo 10, el último versículo del capítulo 3, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, que se arrepintió y se arrepintió del mal que había hecho que les haría, y no lo hizo. Porque Dios envió a Jonás. La intención de Dios era anunciar juicio que vendría con toda seguridad en el tiempo predicho por Dios. Porque Dios no miente. Pero se dijo con anticipación para que estos hombres tuvieran la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. Ese era el propósito de Dios. Y así que mientras Dios se gozaba, Jonás se enojaba. Les invito a leer allí en Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Versículo 1 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Encontramos unos hombres que se creían más justos que los demás. Encontramos los fariseos que se creían hombres con características de conducta perfectas, intachables, pero que Dios conocía el corazón realmente de estos hombres. Y creían que los demás, los publicanos y pecadores mencionados aquí en la escritura, realmente ellos sí eran pecadores, ellos sí estaban mal, y el hecho de que el Señor Jesús, el Maestro, recibiera a estos hombres no era bien visto por aquellos fariseos. Pero el Señor les da un mensaje, les envía una parábola. Allí en el versículo 7 del mismo Lucas dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El versículo 10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces lo que el Señor está diciendo es que hay gozo, hay alegría en el corazón de Dios
Cuando una persona llega arrepentida a los pies de Dios, reconociendo su culpabilidad, hay gozo. Y ese Dios, dicho aquí en Lucas capítulo 15, es el mismo Dios de Jonás capítulo 4, porque hay una característica de Dios que se llama que es inmutable, o sea que Dios no cambia, Dios es el mismo siempre. Entonces el Dios mostrado, expresado aquí en Lucas 15, lleno de gozo por pecador que se arrepiente, es el mismo Dios de Jonás capítulo 4. Así que mientras Jonás está apesadumbrado, en Dios hay gozo por esos pecadores arrepentidos. Pero allí en Lucas también capítulo 15, versículo 28, miramos la actitud. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? El hijo que se va lejos de su padre, que se va a desperdiciar sus bienes viviendo perdidamente, que luego dice: ¿qué estoy haciendo acá? Volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Así que regresa donde el padre y encuentra que el padre le va corriendo, le abraza y le da la bienvenida y mata para él el becerro y hace fiesta porque su hijo que estaba muerto ha revivido y el que estaba perdido es hallado. Pero cuando su hermano, el hermano del hijo pródigo, el otro hijo del padre, regresa a casa y ve todo esto, mira la actitud en el versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Miren este sentimiento, esas emociones en el corazón del hermano del hijo pródigo y compárelas con las emociones de Jonás. Hay molestia, hay ira, porque Dios recibe al perdido, porque Dios perdona al que ha caído y se arrepiente y vuelve a él. Y sigamos allí en Jonás. Primero veíamos las emociones de Jonás versus las emociones de Dios, pero también vemos el carácter de Dios. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Entonces encontramos allí expresado el carácter de Dios. Encontramos un Dios, dice, que es clemente, un Dios que tiene el bien en su corazón hacia los demás, un Dios que es piadoso, un Dios que es tardo en enojarse y un Dios que es de grande misericordia. La misericordia me habla de una alianza entre dos personas, donde una de ellas falla. Y en este caso Dios, y el que falló es el hombre, y Dios va en busca de aquel que se aleja del camino para restablecer, para que ese que salió del camino restablezca su relación con él, con Dios. De eso me habla la misericordia, de un Dios que no nos da lo que nosotros merecemos. Entonces, miren, en Éxodo capítulo 34, cuando Dios está tratando con Moisés allí en el monte, entregándole las tablas de la ley, en Éxodo 34, versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, o sea, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira
y grande en misericordia y verdad. Y quiero que anote, que subraye las palabras que se repiten en Éxodo 34:6 y Jonás capítulo 4 versículo 2. Encontrará que hay varias. Dice aquí que Dios es misericordioso, dice aquí que Dios es piadoso, dice aquí que Dios es tardo para la ira y dice aquí que Dios es grande en misericordia, al igual que en Jonás capítulo 4 versículo 2. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Encontramos el pueblo de Israel donde pertenecía Jonás. Y ese pueblo de Israel fue liberado, fue sacado de la esclavitud. Ese pueblo de Israel fue sacado de la muerte que merecía y que estaban sufriendo aún muchos de sus bebés cuando nacían allí en Egipto. Y cuando estaban en el desierto, después de haber sido liberados de esa esclavitud, y Moisés se demoró allí en el monte recibiendo las tablas de la ley. El pueblo dijo: vamos a unirnos, vamos a buscar un caudillo, una persona que nos lidere y una persona que nos devuelva a Egipto otra vez. Y Dios vio todo esto, Dios vio la rebeldía del pueblo, Dios vio todas las murmuraciones y las quejas del pueblo, y Dios obró con respecto a Israel con misericordia. Fue tardo en enojarse, fue clemente y fue piadoso. Ahora, cuando Jonás escucha la voz de Dios en capítulo 1 y huye y es rebelde y desobediente, Dios también lo trata con misericordia, con piedad, con clemencia. Así que tanto el pueblo a quien pertenece Jonás como el mismo Jonás es objeto de la misericordia de Dios. Pero cuando Dios aplica misericordia hacia otro pueblo que no es el pueblo de Jonás, cuando Dios aplica misericordia hacia otras personas, entonces Jonás está molesto. Porque cuando es hacia el pueblo de él, está bien, pero cuando es hacia otro pueblo, está mal. ¿Cómo somos nosotros los seres humanos? Como medimos diferente cuando Dios me hace un favor a mí, cuando Dios me perdona a mí, cuando Dios me ha tolerado a mí tantos pecados, como cuando Dios también obra con misericordia con otra persona. Y piensen en qué persona le ha herido a usted profundamente. Piense en qué persona ha hecho una herida honda en su alma. Sea que maltrató a su hijo, sea que su esposo le fue infiel, sea que su esposa le fue infiel, sea cualquier daño que le hayan hecho profundo, herida profunda en su alma. Y si Dios perdonara a esa persona, si Dios le trajera a sus caminos, cuénteme, ¿usted estaría también con gozo en su corazón de que un pecador se haya arrepentido, o estaría dolido porque Dios obró con misericordia con esa persona? Cuando las emociones no experimentan sanidad, cuando las emociones no son curadas, estas emociones van a dar como resultado que yo no escuche la voz de Dios, pero además va a dar como resultado amargura y resentimiento, y que nuestras emociones vayan en contravía de las emociones de Dios. Mientras las emociones en Dios hay gozo, en Jonás hay molestia, hay enojo, hay ira. En versículo 3 dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Porque Jonás, su estructura mental, pensaba: este pueblo va a ser juzgado, porque tenía un ideal, un pensamiento del juicio de Dios sobre este pueblo. Era justo que murieran. Pero cuando esto se cae y brilla la misericordia de Dios y brilla la gracia de Dios, entonces Jonás pierde su norte, pierde su horizonte. Y cuando se pierde ese norte y horizonte, porque pierdo relación con Dios, porque mi relación con Dios se afecta, entonces realmente pierdo el real motivo para vivir. Porque
Realmente la vida tiene sentido cuando nuestro corazón está en armonía con Dios. Y allí se siente más bien el deseo de morirse. Allí en el versículo 3 Jonás. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Es una pregunta que contiene una respuesta. Dios le está diciendo, Jonás, tú piensas que estás haciendo bien, tú piensas que tus reacciones y acciones son correctas, pero te estoy diciendo yo, el Señor, Dios de los cielos, que tú estás pecando, que yo sé que lo que estás sintiendo es fuera de la rectitud, de lo correcto, de lo sano, de lo bueno. No está haciendo bien en enojarte tanto. Porque cuántas veces nosotros estamos pensando que estamos haciendo bien, que estamos sintiendo bien, que estamos reaccionando bien y que nuestras iras y molestias son justas, cuando realmente estamos pecando, porque estamos en sentido diferente del que Dios quiera que nosotros estemos. ¿Cuántas veces nos enojamos en casa y Dios pregunta, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien? Miremos del versículo 5 al versículo 9. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y hay una palabra que se repite aquí en este pasaje del versículo 5 al versículo 9. ¿Sí la encontraron? Y miremosla también en capítulo 1, versículo 17. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Sí, es la palabra preparó. Dios preparó. Y cuando Jonás cae al mar, Dios prepara un pez y con él salva la vida de Jonás. Pero cuando ha salvado y cuando ha hecho el trabajo Jonás, Dios no dice, está bien, que piense y haga lo que quiera Jonás, no me importa. No, Dios sí le importa lo que nosotros sentimos. A Dios sí le importan nuestras reacciones. Dios no solamente está ocupado de nuestras acciones, Dios también trabaja en lo que sentimos cada uno de nosotros para hacernos más como Él quiere. Porque no solamente nuestras acciones externas, visibles, son lo que deben ser agradables a Dios, sino también nuestras emociones, sentimientos y pensamientos aún no expresados deben ser agradables a Dios. Así que encontramos un gran pez que es preparado, pero también el versículo 6 dice, preparó Dios una calabacera. Miren, el versículo 7, Dios preparó un gusano. Versículo 8, preparó Dios un recio viento solano. 4 cosas encontramos en el libro de Jonás que Dios preparó. Y 3 de ellas están aquí en el capítulo 4. Preparó Dios, el versículo 6, una calabacera. Y era una planta de hojas grandes. Fue también un milagro que en espacio de unas horas haya crecido una planta de esta magnitud. Medía tal vez unos 2 metros. Y hizo sombra sobre Jonás. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Y es interesante, es llamativo que Jonás está alegre porque Dios le cubrió. Le cubrió del calor, le cubrió
a él y pudo estar allí bien. Pero no se alegró porque 600,000 almas se salvaron de morir por el juicio de Dios. ¿Qué vemos ahí? Vemos por un lado falta de amor por las almas que se pierden, pero también vemos un craso egoísmo en Jonás. Está pensando en su bienestar y está contento porque Dios está proveyendo un bienestar físico para él, pero se está olvidando del bienestar espiritual que se acabó de hacer en Nínive. Miles de almas arrepentidas que llegaron a los pies de Dios pidiendo perdón, y eso no lo alegró, lo entristeció. En el versículo 7 Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera. El versículo 8, el viento solano, el viento fuerte de aquel lugar que era muy molesto, llevó a Jonás a que se desmayara y deseara la muerte. Miren cómo las emociones saltan de un extremo al otro. En el versículo 6 vemos que está alegre grandemente, mientras el versículo 8 ya quiere morirse. Miren cómo hay un desequilibrio emocional en aquel que no está en buena comunión con Dios, en aquel que no tiene unas emociones en armonía con las de Dios. Hay un versículo que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Dios quiere que seamos emocionalmente equilibrados, y eso sucede no porque todo esté andando bien, sino que sucede y es fruto de una relación con Dios buena. Y aquí vemos la palabra entonces preparar. La palabra preparar me habla de que estamos proveyendo la manera para que algo sucede. Estamos organizando las cosas para un propósito definido. Y el propósito de Dios es salvar al mundo. El propósito de Dios es rescatar al perdido. Pero el propósito de Dios es transformar al redimido. El propósito de Dios es formar al salvado. El propósito de Dios es transformar el carácter de aquel que ha sido rescatado. Y bajo ese contexto, Dios prepara situaciones en la vida nuestra para darnos enseñanzas, para darnos ilustraciones, para mostrarnos su verdad y su propósito, y para formarnos más a la imagen de su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Ese es el propósito. Y en estas cosas no hay coincidencia. Coincidencialmente no es que llegó y echaron a Jonás al mar y coincidencialmente pasó un gran pez. No, Dios preparó un gran pez. Y situaciones que puedes estar viviendo hoy cómodas, como en el versículo 6 para Jonás, o incómodas o fastidiosas o que traen malestar, como el versículo 8, ambas son preparadas por Dios y ambas tienen un propósito de bendecir la vida de Jonás. Y así también puede ser con nosotros, cosas agradables, cosas desagradables, pero ambas enviadas para formarnos y enseñarnos a nosotros. Y dijo Jehová, versículo 10, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí cuando vemos que hay 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, muchos estudiosos de la palabra de Dios piensan que son niños, porque mencionan que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Así que bajo este pensamiento se calcula la población de Nínive en 600,000 personas. Por eso encontramos una bendición impresionante para Nínive en el capítulo 3, cuando Dios perdona la vida
de todo un pueblo de 600,000 personas. La pregunta en versículo 11, ¿no tendré yo piedad? Sintió pesar Jonás porque esa planta que creció sobre él se murió. Esa que le daba a él bienestar se murió. Pero no sentía pesar Jonás de las miles de almas que morirían bajo el juicio de Dios. Nosotros, para ser más como Dios es, deberíamos sentir pesar por las almas perdidas, por las almas que van rumbo al infierno, por las almas que no han creído al mensaje de salvación y que van rumbo al juicio de Dios. Debería haber en nosotros piedad, debería haber en nosotros misericordia hacia ellos. Y esa misericordia llevarnos a hablarles de Jesús. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde Él mismo creó las personas, donde Él ha visto cómo se forman desde el vientre, cómo crecen como niños, cómo crecen hasta la etapa de juvenil y luego adulta. ¿Cómo no ama Dios a las personas? ¿Cómo ama Dios a cada persona en particular? ¿Cómo amaba Dios a Jonás? Pero ¿cómo amaba Dios también al pueblo de Nínive? Como Dios tuvo compasión de Jonás, pero también como tuvo compasión de Nínive. Y encontramos que el capítulo y el libro termina con una pregunta. Dios hablando al corazón de Jonás. Dios queriendo enseñar a Jonás. Y termina de una manera abrupta. Y pensaría uno, ¿qué pasó? ¿Jonás se arrepintió? No lo sabemos, no lo dice. ¿Jonás reconoció su pecado a los ojos de Dios? Tampoco lo dice. Pero la manera en que termina Jonás me habla de que Dios continúa trabajando en el corazón, de que Dios aún no acaba su tarea, de que Dios aún está haciendo algo. Y lo está haciendo a tu favor y lo está haciendo en mi favor. Lo está haciendo en tu iglesia y lo está haciendo en la iglesia donde nos congregamos nosotros. Dios sigue obrando, no termina hasta el día en que nos lleve con Él. De una manera, sea que nos lleve particularmente y nos llame a su presencia o de una manera global a la iglesia en su venida que nos lleve con Él. Dios estará obrando. Para Dios es importante un pueblo de 600,000 personas. Sí, pero para Dios es importante una persona, Jonás. Y Dios está trabajando. Y usted lo ve en capítulo 1. Dios comienza a obrar, a trabajar, a enseñarle, a mostrarle, a dirigirle, a guardarle aún del camino y parar su carrera en contra de la voluntad de Dios. Pero capítulo por capítulo, Dios está ahí en Jonás. Como miramos al comenzar el mensaje, si vemos el mensaje como siervo, vemos capítulo 1 un siervo desobediente, capítulo 2 un siervo que ora, capítulo 3 un siervo que es nuevamente encomendado y un siervo que predica eficientemente la palabra de Dios, pero en capítulo 4 un siervo frustrado, pero un siervo jamás abandonado. Estamos en las manos de Dios. Dios no nos deja, a pesar de nuestras iras sin sentido, a pesar de nuestros enojos sin razón, a pesar de que aún nuestras emociones a veces marchan en dirección contraria a la de Él, a pesar de que no mostremos misericordia, a pesar de nuestro egoísmo, a pesar de todo, Dios no nos va a dejar solos. Dios va a seguir trabajando en nuestras vidas y lo va a hacer hasta su venida. Qué precioso es Dios. Y por último quiero decir, analiza, mira cómo estás viviendo tu vida, mira qué cosas pueden estar heridas abiertas en tu corazón que aún no han cerrado porque no has permitido a Dios obrar allí, porque no has reconocido que hay una herida.
Comienza por reconocer que hay una herida, que te la hicieron cuando era un niño o una niña, que te la hicieron cuando eran un joven o una joven, o que te la hicieron siendo adulto, o mujer o hombre mayor, que te la hicieron tan profundamente y que está ahí abierta. Permite a Dios obrar, porque el hecho de tener heridas abiertas sin que Dios haya trabajado allí lleva a todas estas cosas que hemos visto, a la desobediencia a Dios, a la rebeldía, a no estar en armonía con el propósito de Dios, a no sentir como Dios siente, a ira sin sentido, a enojos y frustraciones. A todo eso lleva las heridas sin sanar. Permite a Dios sanar tu corazón y ve cómo Dios, como estuvo con Jonás, reconócelo que ha estado en tu vida, trabajando. Nunca te ha dejado solo, ni te dejará solo. Seguirá trabajando en ti. Gracias a Dios por esta serie de mensajes basados en el libro de Jonás. Le invito a que participe esta palabra de Dios con otros, a que comparta esta palabra de Dios con otros y damos la gloria a Dios porque la palabra de Dios está llegando a corazones y porque está tocando almas, porque está moviendo a personas al arrepentimiento, personas que no han creído y ahora están creyendo a Dios, pero también está levantando a hombres y mujeres que han ido en contravía de la voluntad de Dios y están diciendo: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad, porque Dios está obrando con su palabra en el corazón. Oremos. Dios, gracias. Gracias, nuestro Dios, nuestro Señor, por tu palabra preciosa, por tu palabra poderosa, por tu palabra que vaya a lo más profundo del corazón, vaya a lo más profundo del alma y quiere transformarnos a la imagen suya, quiere cambiarnos. Quien se ocupa no solamente de nuestras acciones, sino de nuestros corazones. Quien está con nosotros al comienzo de la vida, pero también está con nosotros al final de la vida. Quien está con nosotros cuando todo está bien, pero también cuando todo va mal. Quien no nos abandona, a pesar de nuestra inmadurez, a pesar de nuestras acciones y reacciones salidas de la voluntad de Él, está con nosotros hoy. Dios, gracias por el Dios expresado aquí en la Escritura, por el Dios que abrazamos hoy, por el Dios que estamos aprendiendo a partir de conocerle más, amarle mejor. Queremos pedirte, Señor, que tu palabra llegue profundamente a cada corazón que la escucha y la ve en este momento y que le lleve a ser más como Dios quiere que sea. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.